Todos recordamos la primera vez que preferimos callar. No fue por cobardía, fue por miedo a incomodar. Parecía un detalle mínimo, una sola vez. Lo que nadie te advierte es que el silencio aprende rápido, y cuando quieres decir algo de verdad, ya no sale igual. Ella es Dolores, tiene 77 años. Durante casi toda su vida, creyó que hablar demasiado era una falta de educación, y sentir demasiado, una debilidad. Su padre, don Ramiro, era un hombre de pocas palabras y mirada firme. No gritaba. No hacía falta. Bastaba su silencio para ordenar la casa. Su madre, Magdalena, repetía una frase que parecía ley. En esta familia no hacemos escándalo por cualquier cosa. Dolores entendió muy pronto lo que eso significaba. Cuando tenía 7 años y se raspó las rodillas al caer en la calle, regresó llorando. Magdalena la limpió con brusquedad y dijo sin mirarla: «No es para tanto». No fue la herida lo que más dolió, fue la sensación de haber exagerado. Aprendió a tragarse el llanto, aprendió a hablar bajito, aprendió a pedir menos. En la escuela, si alguna compañera la ofendía, no respondía. En casa, nadie preguntaba cómo le había ido. Don Ramiro llegaba cansado del taller mecánico y Magdalena se ocupaba de que todo estuviera en orden. La tranquilidad era la meta. Y la tranquilidad, en esa casa, significaba ausencia de conflicto. Dolores confundió calma con silencio. A los 12 años dejó de contar lo que le dolía. En ese momento todavía no lo sabía, pero estaba ensayando la versión adulta de sí misma. Conoció a Ernesto a los 19. Él era atento, trabajador, con una risa fácil que contrastaba con su propia discreción. Ernesto hablaba mucho, Dolores escuchaba. A él le gustaba que ella fuera tranquila, decía que eso le daba paz. Ella tomó eso como un elogio. Se casaron jóvenes, tuvieron a su primera hija, Clara, cuando Dolores tenía 22 años. Después nació Martín. La casa se llenó de voces infantiles que lloraban, preguntaban y exigían. Dolores respondía a todo. Si estaba cansada, se callaba. Si algo le molestaba de Ernesto, lo acomodaba por dentro. Si sentía que algo no era justo, pensaba que quizá estaba exagerando. Creyó que estaba siendo buena esposa, buena madre, buena mujer. Nadie le enseñó que aguantar no es lo mismo que amar. Hubo momentos pequeños que, vistos desde fuera, parecían insignificantes. Ernesto decidía sin consultarla qué hacer con el dinero. Dolores asentía. Martín rompía algo y ella decía que no pasaba nada. Clara le preguntaba si estaba triste, y ella respondía sonriendo que estaba bien. Creyó que estaba evitando problemas. No imaginó que también estaba borrándose. Cuando murió don Ramiro, Dolores lloró en silencio en la cocina. Magdalena no permitió escenas en el velorio. «Hay que ser fuertes», dijo. Y Dolores volvió a tragar palabras que ni siquiera sabía nombrar. Ese día entendió algo sin decirlo. En su familia, el dolor se administraba en privado, y ella siguió ese modelo. Ernesto nunca la vio gritar. Sus hijos nunca la vieron reclamar. Pensaron que su madre era equilibrada, que nunca tenía problemas, pero el silencio no desaparece. Se transforma, se vuelve tensión en el cuello, se vuelve insomnio, se vuelve distancia. A los 45, Dolores comenzó a sentir una especie de vacío difícil de explicar. No era tristeza exacta, tampoco enojo, era algo más difuso, como si estuviera viviendo correctamente, pero desde afuera. Y cuando uno deja de contar lo que siente por mucho tiempo, empieza a olvidar cómo suena su propia voz. La casa seguía en orden, la familia seguía unida,
pero algo en ella empezaba a desgastarse sin hacer ruido, y nadie lo notaba, ni siquiera ella. El silencio no se nota cuando empieza. Para entonces, Dolores tenía poco más de 50 años. Clara ya estaba casada con Julián y vivía en otra ciudad. Martín trabajaba en una empresa de transporte y pasaba más tiempo fuera de casa que dentro. Ernesto seguía siendo el mismo hombre práctico, decidido, acostumbrado a que las cosas funcionaran sin demasiadas preguntas. La casa, por primera vez en décadas, se sentía grande. Al principio fue algo pequeño. Dolores opinó una tarde que quizá no era buena idea prestar dinero a un primo de Ernesto, que siempre prometía devolverlo la próxima semana. Lo dijo en voz baja, casi como si pidiera permiso para pensar. Ernesto respondió sin mirarla. «Yo sé lo que hago». No hubo discusión, no hubo gritos. Solo una frase cerrando la puerta. Dolores asintió. En ese momento todavía no lo sabía, pero algo dentro de ella quiso insistir, y no supo cómo. Con los años, esa dinámica se volvió rutina. Ernesto decidía cambiar el auto, apoyar económicamente a un hermano, aceptar compromisos familiares sin consultarla. Ella acomodaba su incomodidad en el mismo lugar donde guardaba todo lo demás. Nunca estalló. Nunca dijo, «Esto no me parece justo». Nunca pidió que la escucharan. Hubo una noche que la marcó más de lo que ella quiso reconocer. Ernesto llegó tarde, cansado, irritado por problemas en el trabajo. Dolores había preparado una cena sencilla. Él probó la comida y comentó, casi sin pensar, «Siempre haces lo mismo». No fue una ofensa grave, no fue un insulto, pero algo se quebró. Dolores abrió la boca para responder, no para discutir, solo para decir que podía haberle avisado, que estaba cansada, que no era justo reducir años de cuidado a una frase ligera. Sintió un vacío extraño, como si las palabras estuvieran lejos, fuera de alcance. Cerró la boca, sirvió más agua, cambió de tema. Ahí empezó a notar algo diferente. Ya no era solo que eligiera callar, era que no encontraba qué decir. El silencio que antes era una decisión empezó a volverse una incapacidad. Pasaron los años, llegaron los nietos. Dolores se convirtió en la abuela paciente, siempre disponible, siempre sonriente. Clara solía decir con orgullo, «Mi mamá nunca se queja de nada». La frase se repetía en reuniones familiares como un elogio. Pero por dentro sentía una incomodidad difícil de explicar. Nunca se queja o nunca se escucha. En ese momento todavía no lo sabía, pero estaba empezando a sentirse desconocida incluso para sus propios hijos. Un día, mientras ayudaba a Clara a ordenar unos documentos, encontró cartas antiguas que había escrito cuando era joven. Pequeños cuadernos donde anotaba pensamientos, dudas, ilusiones. Hablaba de estudiar algo más, de viajar, de aprender música. Leyó esas líneas como si pertenecieran a otra persona. No reconocía esa voz. El conflicto no explotó hacia afuera. Nadie la traicionó, nadie la abandonó. Fue algo más sutil. Una tarde, durante una comida familiar, Clara discutía con su esposo. Dolores intervino para suavizar la tensión, como siempre hacía. «No vale la pena pelear por eso», dijo. Clara la miró con una mezcla de cansancio y firmeza. «Mamá, tú nunca peleas por nada, pero a veces sí vale la pena». La frase quedó flotando. Dolores sintió algo parecido a vergüenza. No porque Clara estuviera equivocada, sino porque no sabía cómo defenderse. ¿Valía la pena? Esa noche no pudo dormir. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que expresó enojo de verdad. Ni tristeza abierta, ni decepción clara. Había protegido la armonía durante décadas, pero ahora la armonía se parecía demasiado al aislamiento. Ernesto seguía confiando en que ella estaba bien. Martín la llamaba para contarle sus problemas laborales. Clara la buscaba cuando necesitaba consejo. Todos hablaban.
Ella escuchaba. Ahí comprendió algo inquietante, el silencio que la protegió de joven. La estaba dejando sola en la vejez. No porque los demás la ignoraran, sino porque ella misma había dejado de mostrarse. Y cuando uno se acostumbra demasiado a no contar lo que siente, llega un punto en que ya no sabe por dónde empezar. Hay silencios que parecen carácter. Hasta que un día alguien pregunta, y ya no hay respuesta. Estaba sentada en la cocina con Clara. Afuera llovía con suavidad. Ernesto dormía en la sala después de una revisión médica que lo había dejado más frágil de lo habitual. El tiempo, por primera vez, empezaba a notarse en él. Clara revolvía el café distraída cuando, sin planearlo demasiado, dijo: «Mamá, ¿tú alguna vez fuiste infeliz?». La pregunta no llevaba reproche, solo curiosidad. Dolores intentó responder con la frase de siempre: «No, hija, todo estuvo bien». Pero algo se detuvo en su garganta. «Es que nunca te escuché decir que algo te doliera, nunca. Y a veces siento que no sé quién eres de verdad». La frase no fue dura, fue honesta, y dolió más por eso. En ese momento todavía no lo sabía, pero estaba frente al límite de todo lo que había guardado. Dolores abrió la boca. Buscó una historia concreta, un recuerdo, una queja mínima que pudiera servir de ejemplo. Lo había sentido todo, pero nunca lo había dicho en voz alta. Las emociones se habían quedado en una zona privada, sin lenguaje. Intentar describirlas ahora era como traducir un idioma que nunca aprendió a escribir. Sintió vergüenza, no por haber sufrido, sino por no saber contarlo. Clara tomó su mano. «No te estoy reclamando nada. Solo quiero entender. Entender». El conflicto no era con Ernesto, no era con sus hijos, era interno. Era esa sensación de haberse vuelto una versión silenciosa de sí misma durante tanto tiempo que ahora parecía tarde para cambiar. Esa noche no durmió. Recordó la caída de la infancia. El «no es para tanto». Recordó la cena y la frase de Ernesto. Recordó decisiones que no compartió, molestias que disfrazó de prudencia, sueños que guardó en un cajón. Creyó que estaba siendo fuerte, pero en realidad estaba evitando incomodar. Al día siguiente, durante el desayuno, Ernesto comentó que quizá debían vender la casa y mudarse a un lugar más pequeño. Lo dijo como siempre lo hacía, práctico, decidido. Dolores sintió la reacción automática subirle por el pecho, asentir, aceptar, adaptarse. Pero recordó la pregunta de Clara: «¿Quién eres de verdad?». Sus manos temblaron ligeramente. El café vibró en la taza. «No quiero venderla». La frase salió baja, casi frágil. Ernesto levantó la vista sorprendido. No acostumbraba a escuchar oposición en ese tono. Dolores respiró hondo. Las palabras no fluían con elegancia. No eran firmes ni ordenadas. «¿Por qué? Aquí crecieron los niños. Porque me daría tristeza. Y nunca digo cuando algo me da tristeza». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era un silencio impuesto. Era un espacio esperando algo. Ernesto no respondió de inmediato. No discutió. Solo la miró como si estuviera viendo una parte nueva de ella. Dolores sintió algo extraño. No alivio completo, no triunfo, algo más pequeño. No arregló décadas de silencio con una frase. No se convirtió en alguien expresiva de un día para otro. Pero esa mañana marcó un límite invisible. Más tarde llamó a Clara. «No siempre estuve bien», dijo sin rodeos. «A veces solo no supe cómo decirlo». Del otro lado hubo una pausa suave. «Eso ya es mucho, mamá». No fue una reconciliación épica,
No hubo lágrimas exageradas, solo una conversación torpe, humana, donde Dolores se permitió nombrar 2 o 3 cosas que le habían dolido en el pasado. No todas, pero algunas. Comprendió que el silencio la había protegido cuando era niña. Le había evitado conflictos en una casa rígida. Le había dado un lugar en un matrimonio donde la calma era valorada. Pero también la había aislado. No era tarde para hablar distinto. Era difícil. Le temblaba la voz. A veces se arrepentía a mitad de frase. Pero ahora, cuando algo la incomodaba, intentaba decirlo aunque fuera con pocas palabras. No buscaba corregir el pasado. Una tarde, mientras ayudaba a su nieta Sofía con una tarea, la niña se frustró y dijo entre lágrimas que se sentía tonta. Dolores estuvo a punto de responder con un «no es para tanto». Se detuvo, se agachó a su altura. «Sí se siente feo equivocarse», dijo despacio. «Cuéntame qué te pasó». Fue un gesto pequeño, pero era distinto. Dolores entendió algo que no necesitaba explicarse en discursos. El silencio no siempre es fortaleza. A veces es miedo disfrazado de educación. Y por primera vez en muchos años, su voz no sonó perfecta ni tranquila. Sonó suya. No recuperó el tiempo perdido. Pero dejó de desaparecer en sus propias conversaciones, porque después de décadas de no contar lo que sentía, aprendió algo simple y tardío. La voz también se entrena. Y esa tarde, mientras el café volvía a enfriarse sobre la mesa, Dolores habló otra vez. Esta vez sin esconderse. Hay voces que no se pierden, solo se quedan esperando permiso. Después de aquella mañana en la cocina, nada cambió de forma espectacular. Ernesto no se volvió otro hombre. La casa no se llenó de conversaciones profundas de un día para otro. Los hijos no descubrieron de repente todos los matices de su madre. La vida siguió con su ritmo habitual, pero algo interno se movió. Dolores empezó a notar pequeños momentos donde antes habría callado sin pensarlo. Cuando Ernesto interrumpía una historia suya, ya no sonreía automáticamente. Decía, con suavidad pero firmeza, «Déjame terminar». Era una frase sencilla. Cuando Martín canceló una visita a último momento, ella respondió que lo entendía, pero agregó, «Sí me había hecho ilusión verte». No fue un reproche, fue una verdad. En ese momento todavía no lo sabía, pero cada frase incómoda que lograba pronunciar estaba reconstruyendo algo que nunca se permitió tener. Presencia propia. No siempre le salía bien. A veces la voz le temblaba. A veces después se quedaba pensando si había exagerado. La vieja educación aún susurraba que estaba siendo conflictiva. Una tarde, Clara volvió a preguntarle sobre el pasado. Esta vez no para cuestionar, sino para conocer. Dolores habló de su padre, don Ramiro, de cómo aprendió que llorar era molestar, de cómo creyó que ser fuerte era no necesitar nada. No contó todo, pero contó suficiente. Clara escuchó sin interrumpir, y al final dijo algo que Dolores no esperaba. «Yo siempre pensé que no sentías tanto como nosotros». Esa frase la atravesó con suavidad, no porque fuera cruel. Había amado profundamente. Había sufrido en silencio. Había sentido celos, rabia, tristeza, ilusión. Pero hacia afuera parecía estable, inquebrantable, casi distante. El silencio que la protegió en la infancia la convirtió, sin querer, en una figura difícil de leer. Y eso la había aislado más de lo que imaginó. Esa noche, mientras se miraba en el espejo del baño, no vio a una mujer débil por haber callado. Vio a una niña que hizo lo que pudo con lo que sabía. Días después, durante una comida familiar, surgió un desacuerdo leve sobre dónde pasar las fiestas. Todos opinaban. Dolores sintió el impulso antiguo de ceder, de facilitar, de no incomodar. Respiró. «No me gustaría viajar este año», dijo. «Estoy cansada. Prefiero que vengan ustedes». Hubo un silencio breve, no tenso, solo nuevo.
Ernesto asintió. Martín dijo que podían organizarlo. Clara sonrió. Nadie la juzgó. Nadie se rompió. Durante décadas creyó que expresar incomodidad destruiría la armonía. Pero la armonía no se rompió. Dolores entendió algo sin necesidad de convertirlo en lección. El silencio no siempre mantiene la paz. A veces, solo evita que te vean. Y ella ya no quería ser invisible en su propia historia. No se volvió una mujer que habla todo el tiempo. No desenterró cada herida. No corrigió cada omisión del pasado. Pero ahora, cuando algo le dolía, intentaba nombrarlo. Aunque fuera torpe, aunque fuera tarde. Porque después de tantos años creyendo que callar era una forma de amor, descubrió que hablar también lo es. Y esa vez, cuando dijo lo que sentía sin bajar la mirada, nadie se asustó.